Bienvenidos a España, paraíso turístico e infierno fiscal. ¿Eres autónomo? ¿Autónoma? ¿Tienes familiares autónomos? ¿Tu mejor amigo? ¿Eres una asociación de autónomos? Este vídeo es para ti. A ver si exponiendo la información de manera clara y ordenada conseguimos que los políticos abusivos, los supuestos defensores de los derechos laborales y los famosos redistribuidores de la riqueza comprenden un poco mejor la situación y actúan en consecuencia. Empecemos por el principio. ¿Qué es ser autónomo en España? Ser autónomo significa ser trabajador independiente, o lo que es lo mismo, realizar una actividad económica habitual, directa y por cuenta propia con ánimo de lucro. Por supuesto, este tipo de trabajadores están obligados a emitir facturas y a cotizar mensualmente a la seguridad social. Ser autónomo es tener la posibilidad de emprender, pero también es verdad que es uno de los pocos modelos de negocio donde tienes que pagar por trabajar. Según el Ministerio de Trabajo, España cuenta con 3.335.000 autónomos aproximadamente, lo que representa entre el 15% y el 18% del Producto Interior Bruto, que no es poco. Hola, soy Casi con C, diseñadora, streamer, creadora de contenido. Hoy vengo con muchos motivos, con mucho tato y con mucha transparencia para demostrar por qué considero que en España se explota a sus autónomos. La explotación se puede definir como utilizar o abusar del trabajo o de las cualidades de otro en beneficio propio. A lo largo de la historia vemos como el término explotación pasó de ser algo que estaba normalizado, como pudo ser en el Antiguo Egipto, Grecia, el Imperio Romano, época feudal, a cómo comenzó a tener connotaciones negativas desde la Revolución Industrial. A día de hoy se lucha en contra de casi todos los modelos de explotación. Sin embargo, todavía falta. Para poder luchar en contra de la explotación, lo primero es conocerla, localizarla y entenderla. ¿Por qué se explota? ¿Quién explota? ¿Quién es el explotado? Y para eso es este vídeo. Así que sí, queridos amigos, España explota a sus autónomos. Explota a sus autónomos cuando nos someten a cargas fiscales abusivas de manera mensual, trimestral y anual, teniendo una presión financiera y administrativa totalmente desorbitada, donde nos obligan a pagar 230 euros al mes como mínimo, generemos ingresos o no. ¿Qué? Si generas 600 y tienes que pagar 230 al mes, te quedan 370 libres para agua, luz, gastos, comidas. Y si esto lo contrastamos con el ingreso mínimo vital establecido por el gobierno, que no deja de ser de nada más y nada menos que 600 euros, algo no me encaja. Explota a sus autónomos cuando nos hacen pagar hasta el 54% de todo nuestro tiempo, esfuerzo, trabajo e ingresos. Que dicho, en otras palabras, trabajamos gratis de enero a junio. Repito, trabajamos gratis de enero a junio. Explota a sus autónomos cuando fomentan la desigualdad de género, donde los hombres no cuentan con reducción en cuotas, sin embargo, las mujeres y las personas trans sí. Fomentan la desigualdad de género cuando, por ejemplo, en Aragón se da una subvención para iniciar ese proyecto de vida. Si eres hombre, 3.000 euros. Si eres mujer, 4.500 euros. Y si eres una persona trans, 6.000 euros. A ver qué tendrá que ver. Y esto me lo van a argumentar con la discriminación positiva, término que jamás abogará por la igualdad, sino por la sobrecompensación de errores pasados. Lo que dará como resultado a seguir fomentando las desigualdades populistas en beneficio de las clases políticas. Explota a sus autónomos por discriminarnos por autonomía, donde en Madrid se paga de IRPF desde el 18 hasta el 45%. Sin embargo, en Valencia puede llegar hasta el 54%. Esto es más de la mitad. España es top 4 de cargas fiscales dentro de la Unión Europea, a diferencia de países vecinos como puede ser Andorra, que en su tramo más elevado no se paga más del 10%. Y ahora me dirás, pero casi, Andorra no pertenece a la Unión Europea. No, es cierto, pero la distancia geográfica es mínima, así que el intercambio de ideas es prácticamente inmediato. Sabemos cómo funcionan las cosas allí. Pero bueno, te doy otro ejemplo. Hungría, que Hungría sí que pertenece a la Unión Europea. Su tramo más elevado es del 15%. Explota a sus autónomos cuando tenemos que forzarnos y priorizar en los impuestos antes que en nuestra propia salud. Que cuando nos ponemos malos no tenemos absolutamente a nadie que respalde ni nuestros gastos ni nuestras facturas. Así que por supuesto priorizamos en nuestras responsabilidades fiscales antes que en recuperarlas. Explota a sus autónomos cuando obtienen beneficios injustos, cuando se aprovechan de la desigualdad de poder, además de la asimetría que existe entre beneficios y cargas, donde tengo que limitar lo que genero porque si no, me roban más. Explota a sus autónomos cuando abusan de su vulnerabilidad y lo llevan al límite, ya que el objetivo de España no es tener personas emprendedoras, es tener trabajadores del Estado. Explota a sus autónomos al perpetuar ciclos de pobreza con unas condiciones laborales lamentables, precarias y abusivas. Explota a sus autónomos cuando casi que pueden ser la definición de la famosa esclavitud moderna, por tener tu sueño, tu ambición, tu
tu proyecto, por no querer que te pongan límites en la única vida que tienes y no querer vivir del Estado. Donde no conocemos época donde se premia al que emprende, al que arriesga, al que puede perderlo todo. Explota a sus autónomos con el disfraz del estado de bienestar, pero en realidad no dejan de subir impuestos para seguir costeando todos sus privilegios, el de sus amigos y el de su familia. Además de los infinitos casos de corrupción que conocemos y los que no también. ¿O acaso ya nadie se acuerda de los más de 12 millones de euros que robaron en el caso Coldo con las mascarillas? ¿O los pisos de alquiler que tienen de más de 5.000 euros? ¿Nadie se acuerda de eso? Explota a sus autónomos cuando no nos ofrecen facilidades ni de importación ni de exportación. Y si no, que nos pregunten a los canarios. ¿Qué tal lo pasamos por aquí cuando necesitamos recibir algo? Ya sin contar con los impuestos base, los gastos de envío, además los sobreimpuestos aduaneros. Y por supuesto, sin contar las veces que te retienen los pedidos hasta casi 4 y 5 meses, sin explicaciones y sin prácticamente poderte poner en contacto con ellos. Explota a sus autónomos cuando las ofertas estatales no se premian ni se recompensa al más cualificado, sino al más amigo. Explota a sus autónomos cuando existe una discriminación fiscal, que entre un autónomo de sueldo medio y un asalariado de sueldo medio, el autónomo tenga que pagar alrededor de 1.500 euros más que un trabajador asalariado. Explota a sus autónomos cuando nos invisibilizan, normalizan esta situación y además nos demonizan ante el pueblo. Nos crucifican por tener sueños, nos crucifican por tener ambición. Y cuidado, no te quejes, no vayas a ser egoísta, facha o votante de Vox. Explotó a sus autónomos en la pandemia, cuando consiguió que más del 42,4% de los autónomos tuvieran que cesar su actividad. De los autónomos que quedaron activos, tan solo el 4% afirmaba haber obtenido beneficios. El 33% decía poder pagar facturas y el 63% restante perdíamos dinero. Mientras que en Países Bajos, como medida de apoyo, las cargas y responsabilidades fiscales se cancelaron. Y bueno, ahora dirán, la flexibilidad horaria es un lujo, casi, ¿de qué te quejas? Claro, sobre todo cuando trabajas 12 horas al día o más para poder generar lo suficiente para pagarle al Estado, para después pagar todo lo que responde y si tienes suerte que te quede algo libre. Pero tranquilo, que las horas que no estés en el trabajo, tu mente seguirá ahí. Pero de la autonomía y del control que tienen los autónomos sí que no te puedes quejar casi. Pues sí, también me quejo, son una ilusión. Dependen de los clientes, proveedores, trámites y de los procesos gubernamentales. Bueno, casi, pero ¿y qué me dices de las oportunidades de crecimiento? De esto sí que no te puedes quejar. Y efectivamente también me quejo, porque si el Estado no estuviera capándonos a cada paso, sí que podríamos crecer. Pero el modelo no está planteado para que crezcas, no, sino para que te resignes, lo dejes y sumar un trabajador más al Estado. Que tenemos pico histórico, más de 3.400.000 trabajadores estatales. Ojo, públicos que se sepan que vivimos en un país donde el 75% de nuestros jóvenes lo que buscan como objetivo de vida es ser funcionario y tan solo el 25% quiere emprender y crear su proyecto de vida. Pero casi todo esto es súper necesario para el estado de bienestar. ¿Estado de bienestar? El que nos hace esperar 15 días cuando estamos malos de gripe, que cuando llegas al médico ya ni siquiera estás malo. El que nos hace esperar 3 años por una lesión de espalda y cuando llegas de rehabilitación todo pasó a una operación. Estado de bienestar, el que desahucia a tu abuelo porque tiene 80 años y si fallece en plena operación se joden o empeoren las estadísticas, donde se priorizan los números antes que la salud de los propios contribuyentes. Estado de bienestar, el que deja a tu abuela para después y lo único que consiguen es que ya no despierte más. Estado de bienestar, cuando te pasas un fin de semana entero con tu madre en urgencia viendo cómo la gente caga y mea delante tuya después de tener 2 infartos. Estado de bienestar, en donde en los centros de educación pública se invierte dinero de los contribuyentes para dar charlas, para fomentar ideologías políticas concretas del político de turno. ¿De ese estado de bienestar me están hablando? Ah, perdón por ser egoísta, aunque a mí personalmente me gusta más llamarlo realista y estar despierta. ¿Por qué no? Aunque lo crean, no somos un mísero número, porque todo esto tiene repercusiones. Porque un autónomo que factura 1.000 euros, después del IRPF, las cuotas mensuales, el IVA y pagar la gestoría, le queda un total de 360 euros para hacerse cargo del resto de facturas, agua, luz, internet, comida, o sin contar la declaración de la renta, o el IVA en todos los productos y en todos los servicios que uno compra, que uno vende, que uno consume, que uno ofrece o que uno usa. Porque los autónomos en España están ahogados, independientemente del sector al que pertenezcan, porque todos sufren las condiciones precarias de políticos caprichosos, hambrientos de poder y de más privilegios. Porque la pensión media de jubilación de un autónomo no supera los 687 euros, siendo un 37% más baja que las del régimen general. Y por si fuera poco, está sobre la mesa la propuesta de aumentar hasta los 70 años la edad de jubilación de los autónomos. Porque la afiliación a la renta ha disminuido estos últimos meses en absolutamente todos los sectores y todas las comunidades autónomas. El gobierno español explota a sus autónomos y da igual el color
del logo del partido. Se aprovechan de nosotros, abusan, nos usan, nos roban, nos oprimen, nos capan, nos maltratan. Nos falta protección, nos falta respeto, nos falta cuidado, nos falta igualdad, nos falta libertad, nos falta voz, nos falta representación. Y por más que quieran quitarse la responsabilidad de encima, lo único cierto es que los culpables de esta situación son los políticos de España. Esto no va en contra de ningún otro modelo de negocio. Esto es por y para los políticos de España. Entiendo el enfado, entiendo el enojo, entiendo la frustración, entiendo la tristeza, entiendo el estrés, entiendo la ansiedad, entiendo la impotencia, el miedo, el desaliento, la preocupación, la inseguridad. Es injusto y es frustrante que por caprichos políticos abusivos se juegue con el futuro de las personas, capando libertades e imponiendo responsabilidades abusivas para beneficio propio. Porque en España se fomenta el empleo público, no el emprendimiento, ni la libertad financiera y mucho menos el conocimiento. Te quieren tonto, te quieren sumiso, para que esas clases políticas puedan seguir manteniendo sus privilegios, su poder, para ellos, para su entorno, para su familia, para sus amigos, por egoísmo, por avaricia, por la obsesión de poder, por la obsesión de control y por supuesto de estatus. Y encima se defienden con orgullo y satisfacción. Y además ruedan la responsabilidad dejando a los autónomos y a aquellos que somos ambiciosos culpables de querer tener un modelo de vida no tan estatal. Como decía Franklin D. Roosevelt, la explotación nunca puede llevar a la verdadera prosperidad. Solo crea desigualdad y sufrimiento. Y por todos estos motivos y muchos más, afirmo que los autónomos en España están explotados. Thank you.